Bienvenido a tu casa, Jesús es el Rey, lugar donde la presencia de Dios siempre se manifiesta. Visítanos en nuestras redes sociales. Quiero empezar contándote una historia singular, particular, pero real, verídica. Y es la historia de un joven inglés, Tom Peters, que se presentó en un programa británico y entró caracterizado como un cachorro de dálmata, y entró con todo su traje, con todo su vestuario, ¿verdad? Empezó a caminar en 4 patas, empezó a comer comida para perro, toda su postura realmente estaba actuando como un cachorro de dálmata. Y sabes, en ese momento los presentadores pensaban que se trataba de una gran actuación, que un joven se había presentado con una mujer, ¿verdad? Intentando actuar y fingir que era un cachorro, que era un perro, que era un cachorro de dálmata. Pero para su sorpresa, cuando este joven tomó el micrófono, él dijo: "Me llamo Tom Peters, pero ahora, a partir de ahora, me llamo Spot. Y saben, quiero que sepan todos ustedes que más que un hombre, yo creo ser un perro. Y que me divorcié de mi esposa porque decidí aceptar este estilo de vida, disfrutar de las cosas simples de la vida, y por eso me creo y me considero un perro". Y resume su filosofía de vida como aquel que disfruta de las cosas simples. Y exige a todos que lo reconozcamos como el primer hombre transespecie. Fatal, terrible, cómico, extraño, pero real. Y es el primer hombre que se mostró al mundo y exigió ser denominado el transespecie, el hombre perro. Y eso tú lo puedes googlear y demás. Y tú te preguntarás, no concilio todavía entender la historia que nos acaba de contar el pastor, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona puede creerse un hombre casado con una familia, puede considerarse y puede creerse a sí mismo más que un hombre, un perro? Y no solo eso, sino que adoptar un estilo de vida como tal. Sé que esto raya tal vez en la locura, ¿verdad? Pero la realidad es que esas cosas están pasando. ¿Y por qué empiezo con una historia como esta? Porque sabes, Dios nos está hablando. Y en este tiempo en el que Dios quiere que volvamos a Él, que volvamos a afirmar nuestras creencias en Él. Y esto es muy importante. Porque así como este hombre en su mente, no sé qué pasó, cómo fue engañado, ni cómo en su mente él empezó a creer que más que un hombre era un perro. Y por ende, sus pensamientos y sus acciones derivaron de lo que creía. Por eso es tan importante que en este día tú y yo meditemos en qué creemos. ¿Sabías que estamos viviendo tiempos en los que está siendo atacada nuestra creencia? Lo que el enemigo busca hoy en día es atacar nuestras creencias. Es atacar en quién nosotros creemos, en qué nosotros creemos. Y el momento que logra confundir o logra afectar nuestras creencias es el momento que Él tiene nuestros actos. Y yo quiero que nos vayamos a un pasaje bíblico en el inicio, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, recibieron instrucciones de parte de Dios, recibieron una creencia de parte de Dios. Y les dijo: en el huerto hay 2 árboles.
Y de un árbol puedes comer, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este árbol no vas a comer. Porque si tú comes de este árbol, entonces vas a morir. Esa fue la creencia que Dios implantó a los dos primeros hombres en la tierra. Que no debían comer de ese árbol, porque si no iban a morir. Y dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 1, vino Satanás en forma de una serpiente. Y quiero que prestes atención cómo atacó, cómo provocó, cómo gestó el pecado en el hombre. Porque esa misma forma de operar es la misma forma que utiliza el enemigo el día de hoy para corromper en lo que no tú y yo creemos. Y si el enemigo logra corromper nuestras creencias, entonces nos va a llevar a cometer actos, nos va a llevar a pecar en contra de Dios. Y mira lo que dice, presta atención. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Preguntó la serpiente. Y la mujer respondió. ¿Qué respondió la mujer? La creencia que Dios había implantado en el hombre. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, pues serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que había atacado la serpiente? La creencia. Con que Dios te ha hecho creer que si comes vas a morir, mentira. Dios sabe que si tú comes de ese fruto, entonces tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Y esa nueva creencia que la serpiente trajo a la vida de la mujer y del hombre sonó atractivo, sonó interesante. Y entonces esa nueva creencia creó una nueva forma de pensar en Eva y Adán. Y miraron el árbol y los frutos y dijeron: no se ve tan mal, no se ve tan mal. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Y en ese momento se consumió el pecado del hombre. Y por ese pecado, toda la humanidad pasó a seguir este camino de muerte. Qué tremendo. ¿Cómo empezó todo esto? El enemigo cambiando las creencias. Y estamos viviendo en una era en la que estamos siendo bombardeados a nuestras creencias. ¿En quién creemos? ¿En qué tú crees? Amén. Y el momento que nuestras creencias son afectadas, vamos a adoptar una nueva forma de pensar. Y como tú piensas, es como tú vas a actuar. Amén. Por eso es tan importante que tú entiendas esta gran verdad. El enemigo ha venido a querer tocar tus creencias. ¿En quién tú crees? Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en lo que dice Jesús que debemos hacer? Amén. De hecho, de eso se trata el caminar de un cristiano. Creer en Jesús. Nuestra fe está fundamentada en el Hijo de Dios, en Jesús. Fuera de Él, nuestras creencias están equivocadas. Fuera de Él podemos adoptar una errónea manera de pensar y podemos cometer muchos pecados. Y así como te contaba en este joven británico, Tom Peters, el hombre perro, en algún momento algo pasó que él empezó a creer que más que un hombre era un perro. Y empezó a pensar como tal y empezó a actuar como tal. Y yo pregunto, ¿la vida de ese pobre joven será pecado? Claro que sí. Y mira que cuando te pregunté eso dudaste.
dudaste y pensaste, porque estamos viviendo en tiempos en los que se nos dice que debemos amar a todos, que debemos tolerar todos, que debemos aceptar todo, que los tiempos han cambiado. Sabes, estamos viviendo tiempos en que lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. El enemigo ha querido crear un escenario en el cual tú y yo estamos viviendo, nuestras familias están viviendo, tus hijos están creciendo en un ambiente y en un entorno en el cual las creencias se están distorsionando. En que lo malo ya no parece ser tan malo, en que lo bueno ya no parece ser tan bueno. Y el enemigo nuevamente, así como en un inicio, a través de la serpiente atacó la creencia de Eva y de Adán y consumió el pecado. De la misma forma, el día de hoy estamos siendo atacados en nuestras creencias. Conforme lo que creemos, pensamos. Y conforme lo que pensamos, hacemos. ¿Sabías que tu pecado, que el pecado de cada uno de nosotros tiene un origen? Y está en lo que creemos. Y estamos viviendo tiempos en los que Dios nos está llamando a la santidad. Estamos viviendo tiempos en los que Dios quiere levantar una nueva iglesia. Estamos viviendo tiempos en que quiere levantar hijos, hijas de Dios, pero santos. Está demandando de nosotros que nuestras obras sean agradables delante de sus ojos. Y si hablamos de nuestros actos y si hablamos de nuestras obras, tenemos que meditar en qué estamos creyendo. El origen de nuestros actos son nuestras creencias. Escuchaba algo y perdón si te voy a alarmar con las cosas, pero es la realidad en la que estamos viviendo. No quiero sonar alarmista ni mucho menos, pero es la realidad en la que vivimos. Y son los argumentos y las creencias que el enemigo ha levantado y ha diseminado por todo el mundo. De hecho, se menciona, hasta hay estudios psicológicos y demás, que concluyen que el hombre, ¿verdad?, no puede ser monógamo. Que no puede ser. Que el animal, que el hombre, que el hombre tiene un instinto en sí, en su biología, ¿verdad?, que hace y imposibilita que pueda ser monógamo. En otras palabras, esta creencia hace pensar que el hombre por naturaleza tiene y puede ser infiel y estar con una mujer y tener relaciones sexuales con muchas personas. Eso es lo que hoy te dice el mundo. Esa es la creencia que se está, ¿verdad?, difundiendo, y ahora de una manera mucho más fácil y rápida, como son las redes sociales. Amén. Y sé que algunos de ustedes abren sus ojos y demás. Pues sí, hermano, esa es la realidad. Somos hijos de Dios, hijas de Dios en este tiempo. Y si en este tiempo no nos afirmamos en nuestras creencias, vamos a terminar cometiendo muchos pecados. Y la paga del pecado es la muerte. El pecado te va a llevar al camino de la muerte. Y sabes, es un mensaje en el que realmente debemos empezar a meditar en qué estamos creyendo, qué es lo que estamos tolerando, qué es lo que estamos aceptando indirectamente, porque todo eso va a repercutir en nuestras acciones. Dios te dice que no peques, que seas santo. Tenemos que empezar en qué estamos creyendo. El origen de nuestros actos es nuestras creencias. Estamos viviendo eras donde se habla mucho acerca de la tolerancia. De hecho, hasta en muchas constituciones de países, la tolerancia está como un principio de nación, ¿verdad? Pero ese concepto ha trascendido límites, donde hoy se nos dice que debemos tolerar, ¿verdad?, el pecado, que debemos tolerar, que si tú amas a tu prójimo, entonces debes tolerarlo, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad?, a cruzar ese límite de empezar a aceptar
lo que Dios le dice claramente que es pecado. Entonces tal vez es un mensaje el que estás escuchando el día de hoy, en esta mañana, que te va a hacer volver tal vez a los inicios, al origen, al fundamento de nuestras creencias, que es Cristo, y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque Dios está demandando de cada uno de nosotros que seamos santos. ¿Sabes? Jesús, cuando vino, se hizo hombre, fue muy fuerte en su actuar. Si tú revisas los evangelios y todo lo que Jesús hizo, cuando Él vino a esta tierra, empezó a ser muy frontal y empezó a llamar las cosas por su nombre. No fue el más popular, no fue ese Jesús el aceptado por todos, no fue un Jesús, ¿verdad?, que tenía el apoyo de la mayoría. Fue alguien que vino a confrontar y a decir las cosas muy claras. Y tú conoces, se acercaba a los fariseos y les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, dicen una cosa pero hacen otra cosa. Y fue muy frontal y dijo las cosas con su nombre y apellido, y lo dijo de frente. Causó mucho rechazo. Y hoy en día tú y yo pretendemos agradar a todos con nuestro estilo de vida, con nuestras creencias. No tiene sentido, amados hermanos. Pero ese mismo Jesús que fue frontal, que dijo las cosas tan fuertes, tan claras, de frente, es ese mismo Jesús que también con sus hechos dio la vida también por los fariseos. En eso conocemos el amor de Dios. Entonces el amor de Dios no es aceptar todo, no es catalogar como todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo, está bien y es bueno. Porque si caminamos en eso, vamos a corromper nuestras creencias y vamos a caminar en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Hoy Dios nos está diciendo: cambiemos. Hoy Dios nos está llamando a que cambiemos nuestros actos, meditemos en lo que estamos haciendo, meditemos en lo que estamos creyendo. Sabes, de hecho, en este tiempo la tradición judía está celebrando una fiesta que se llama Yom Kippur. Esta fiesta es una fiesta que en esencia busca el arrepentimiento del pueblo, que el pueblo pueda hacer una pausa en sus vidas, el pueblo de Dios, y pueda meditar sobre lo que cree y sobre lo que está haciendo en su vida. Y es una fiesta que dura aproximadamente 10 días. Y si te comento esto, no es porque quiero judaizar la iglesia, sino para que entendamos, porque es una fiesta establecida en las Escrituras, en el libro de Números. Y es algo que Dios está haciendo en toda su iglesia a nivel mundial, que hagamos una pausa y que meditemos en qué estamos creyendo y qué es lo que estamos haciendo. Porque después de esto, como aprendíamos el anterior domingo, estamos viviendo un reinicio, algo nuevo de Dios está empezando a surgir, a dar a luz. Pero eso algo nuevo tiene que ver también con la santidad. ¿Recuerdan que uno de los puntos era arrepentimiento? Y Dios nos está diciendo: iglesia, hijos, pausa. Medita en lo que estás creyendo. Medita en todo lo que tú estás haciendo. Quiero leerte un versículo. Hay camino que al hombre le parece derecho. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué nos dice la palabra? Que a veces nosotros podemos crear nuestras propias creencias. Y porque lo que pensamos que es bueno en la vida, qué sé yo, ser exitoso, tener una carrera, bienes, familia, algo, estás empezando a crear tu propia creencia, tu propio compendio de creencias. Y dice la palabra que muchas veces el hombre, lo que le parece derecho, lo que cree que es bueno, al final es un camino de muerte. Y esto es muy interesante, ¿verdad? De hecho veía una serie en Netflix y trataba de todo el caso de corrupción que se destapó en este último tiempo, ¿no es cierto? No sé si recuerdan esa empresa constructora que involucró a más de 10 países, autoridades, ejecutivos. Fue tremendo, ¿verdad? Todo lo que se destapó, ¿no es cierto?
Pero de acuerdo al mundo y viendo de afuera, todas esas personas involucradas en todo ese aparato, porque así se llama el mecanismo de corrupción, ¿no es cierto? Eran personas en teoría exitosas, influyentes, poderosas, con muchos bienes y mucho dinero. Y ante las personas, uno podía catalogar a cada uno de esos implicados como personas exitosas. Pero Dios no nos mide por resultados, sino Él nos dijo que nos vamos a conocer por nuestros frutos. Y ante las personas, ¿verdad? Todo ese grupo que participó de todo eso, ¿no es cierto? Tal vez eran personas exitosas y que estaban en lo cierto en lo que hacían. Pero delante de Dios no eran más que personas corruptas. ¿Te das cuenta la diferencia entre resultados y los frutos? Y Dios está demandando en este tiempo frutos de nosotros. Dile a la persona de tu lado: Dios quiere ver tus frutos. Hoy en día hay una palabra que ya no la empleamos mucho, que es la radicalidad, ¿verdad? Cuando vemos en las escrituras y en la historia de la iglesia gente que dijo como tú, como yo, creer en Jesucristo. Gente que dijo creer tanto en Jesucristo y en lo que Él decía, que dieron hasta su vida por lo que creían. Eso es radicalismo. Gente que tenía la verdad en su cabeza, creían en Jesús y creían que todo lo que dijo Jesús era la verdad. Y fueron tan fieles a lo que creían que dieron hasta su vida por Jesús, por el cristianismo. Sabes, nosotros hoy en día somos la evolución de esos primeros mártires radicales, fieles a lo que creían. Pero hoy en día, sabes, la radicalidad es como un tesoro que muy poco se encuentra. La radicalidad hoy en día se ha hecho algo tan escaso dentro de la iglesia, ¿verdad? Es muy difícil ver personas que son fieles a sus creencias, sin importar lo que tienen que sacrificar por eso. El momento que tú dijiste creer en Jesús y seguir a Jesús, sabes, el mundo se te va a venir en contra tuya. No solo el mundo, el reino de Satanás y las tinieblas se van a venir en contra tuya. ¿Estás dispuesto a aceptar críticas? Hoy en día es muy sencillo, ¿verdad? Te pueden criticar, no sabes ni quién, te puede criticar y tiene toda la impunidad porque es todo a través de las redes sociales. Y todos pueden decir todo de todos. ¿Estás dispuesto a recibir todo eso por creer en Jesús? Yo recuerdo, y se los dije, lo conté, era una fiesta de carnavales en la oficina. Y como ustedes saben, es una tradición, una creencia de la cultura boliviana y se celebra bastante. Y en ese día todos se habían organizado para celebrar en la oficina y todos habían preparado tragos. Y consistía la celebración en que todo el personal tenía que ir área por área a beber los tragos que habían preparado cada unidad. Y se dieron cuenta pues que al final yo no compartí en absoluto y que me ausenté de toda su actividad hasta que todo el personal llegó a mi unidad. Y yo haciéndome loco, ¿verdad? Hasta que uno de ellos, el ingeniero, no ha participado, no ha tomado. Y todos, tome. Y toda la gente, ¿verdad? Me pasaron un vaso y el vaso todavía estaba con fuego, de esos tragos medio raros. Que pensé que se iban a quemar mis pestañas, que iba a quedar choco, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Tu creencia está puesta a prueba. Y todos los jefes y tal, que tome. En ese momento lo que hice fue boté su trago. Se ofendieron como si hubiera botado el mayor tesoro al piso. Así se ofendieron. El tipo más impopular, el menos querido, muchos anticuerpos, muchas opiniones cambiaron ese día respecto a mí. Todo por ser fiel a lo que tú crees. Y Dios está demandando eso de nosotros, iglesia. Tiempo de renovar nuestras creencias, tiempo de afirmarnos en lo que creemos. Y si tú crees en Cristo y en lo que Él dijo, sabes, estás caminando en el mejor camino.
Yo te quiero leer algunos versículos, porque quiero que valores en lo que has creído. Y esto no con un tinte político para nada. Sé que tal vez no es el mejor momento de mencionar cosas que están pasando, pero tan solo es un ejemplo de cómo somos tan volátiles con nuestras creencias. Y es todos. ¿Sabes? Recientemente apareció un candidato a diputado, si no me equivoco, en el departamento de Santa Cruz, y le hicieron una pregunta: ¿qué es un socialista? Y todos recuerdan eso, ¿verdad? Fue causa de muchos memes, muchos comentarios. Y la persona dijo: ser socialista es ser sociable. Raya en lo gracioso, ¿verdad? Esa persona no tiene ni el más mínimo criterio de lo que es el pensamiento más básico del socialismo, pero se dice ser parte y candidato. Por otro lado, tenemos otra persona que levanta la Biblia y la lleva por todo lado, ¿no es cierto? Y se le da una Biblia. ¿Cuál es la creencia que más afecta y rige su vida?, le preguntaron. Y que él dijo: no sabía cómo se abría la Biblia. Así de volátiles somos todos con nuestras creencias. Entonces estamos en peligro, iglesia. Si el enemigo logra tocar en qué creemos, puede tocar nuestros actos y podemos empezar a llevar una vida de pecado. Sabes, dentro de la iglesia, hace mucho tiempo, y bueno, es algo que todavía hay secuelas, se ha predicado mucho acerca de la supergracia. ¿Y qué te decía la supergracia? Que de lunes a sábado podías hacer lo que tú querías con tu vida. Borracheras, pecado, infidelidad, lo que tú querías. Pero venías el domingo y todo estaba bien y podías estar bien con Dios. Eso te decían. Y hemos adoptado esa creencia de que la santidad ya no es necesaria, de que nuestros actos ya no son relevantes, porque al final sí Dios nos va a perdonar. Y lo cierto es que sí, Dios nos va a perdonar igual, porque Él es misericordioso y que Él nos ama. Pero hemos adoptado una creencia de liviandad en contra de lo que está mal, en contra de lo que es pecado. Y la consecuencia, ¿verdad?, es para nosotros, porque el pecado te lleva al camino de la muerte. Mira qué sucede cuando tú y yo afirmamos nuestra creencia en Jesús y nos mantenemos fieles y firmes, pase lo que pase, venga lo que venga. Josué capítulo 1 versículo 8: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino, y todo te va a salir bien. Jesús nos está diciendo: si tú crees en mí y te mantienes fiel a lo que yo digo que debes hacer y lo que no debes hacer, entonces vas a prosperar. Entonces todo te va a ir bien. Deuteronomio capítulo 4 versículo 40: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos y después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios te dice: si crees en mí y crees en lo que yo digo que debes hacer y en lo que no debes hacer, entonces te va a ir bien a ti y a toda tu familia. Entonces Jesús acá no está como para venir y condenar a ver quién es el más pecador, quién es el que está cometiendo pecados, sino aquí Dios está viniendo a mostrarnos y a decirnos: no te conviene el pecado, no te conviene que tú corrompas tus creencias, no conviene que tú le permitas al enemigo afectar lo que tú crees, porque te va a llevar a un camino de muerte. Pero si decides creer en mí y decides hacer lo que yo digo que es bueno y lo que yo digo que no es bueno, te va a ir bien. Todo te es lícito, dice el Señor, todo, amados hermanos. Puedes salir de la iglesia y puedes irte con tus amigos y puedes mandarte la borrachera esta tarde. ¿Te es lícito? Te es lícito.
¿Te conviene? Claro que no te conviene. ¿Te es lícito engañar a tu cónyuge? Claro que te es lícito. ¿Pero te conviene? Claro que no. Porque esos actos van a derivar en un camino de muerte, en un camino de perdición. Y Dios te dice eso: te conviene creer en mí y hacer lo que yo digo que está bien, y no hacer lo que te digo que está mal. No porque te voy a condenar, no porque voy a estar detrás de ti como un padre que te quiere castigar, sino más bien porque te amo. Es que quiero que te aferres a mí, que creas en mí. Porque te conviene, porque vas a prosperar, porque te va a ir bien. ¿Sabes? El capítulo 28 del libro de Deuteronomio son 14 versículos, pero habla de las bendiciones que recibimos tú y yo si nos mantenemos creyendo en Jesús y somos fieles a lo que Él dice que hagamos. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu tierra, bendita tus bestias, bendito tu entrar, bendito tu salir. Y puedes leer 14 versículos de las bendiciones que recibimos solo por mantenernos fieles a Jesucristo y a sus creencias. El mundo se te va a venir en contra. ¿Y cuántos están dispuestos a pararse firme en lo que creen? Estamos viviendo tiempos en los que estamos siendo bombardeados en nuestras creencias, en que se nos dice que tenemos que tolerar y aceptar muchas cosas. Y Dios nos está llamando a la santidad, y la santidad empieza en qué tú crees. Este famoso versículo que todos lo sabemos, y es más, tal vez hasta deberíamos repetirlos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa es la base de nuestra creencia como hijos de Dios. Jesús. Nuevamente, ¿alguien cree en Jesús? Pero ese Jesús que vino a la tierra, el Hijo de Dios que se hizo hombre, como tú, como yo, ese Jesús que se le vino el mundo encima y murió crucificado, ese Jesús que al tercer día resucitó. Si esa es la base de tu creencia, vamos por buen camino. No ese Jesús, porque hoy en día te presentan muchos Jesús. Hay series, hay programas, hay películas que te presentan un Jesús gay. No estoy exagerando, iglesia. Y si te pongo estos ejemplos es para que te des cuenta cómo estamos siendo bombardeados en nuestras creencias. Te muestran un Jesús pusilánime, el buen tipo, el que agradaba a todos. Tantas versiones de Jesús, porque el enemigo quiere corromper el fundamento de nuestra creencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió crucificado y resucitó al tercer día. Hay muchas sectas y religiones que creen en Jesús, que hablan de Jesús como un gran hombre, un buen hombre, así como fue Gandhi y otros personajes. No, nuestro Jesús es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros pecadores. Ese es nuestro Jesús, y ese es el fundamento de nuestra fe. Que nada te mueva de ahí. Y en estos tiempos en los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, en estos tiempos es cuando más que nunca debemos levantar nuestra bandera, que es la palabra de Dios. Este libro no es solo para mostrarlo, para sacarse fotos,
para mostrarnos como gente santa, creyente, no. Este libro tiene que ser abierto, porque acá está la verdad de lo que es bueno y de lo que es malo. Que nadie te venga a decir en su pensamiento que ellos consideran bueno y que ellos consideran malo. La verdad está aquí. ¿Dónde están esos hijos de Dios? Yo le digo los de la senda antigua. Yo me considero, si bien me ves joven y demás, pero me considero de la senda antigua, porque soy de los que todos los días salgo con mi palabra para leerla y la llevo a todo lugar. Cargo una mochila tremenda todos los días y lo más pesado es mi Biblia. Y siempre hay momentos para leer la Biblia. Aquí está la verdad, lo que es bueno y lo que es malo. Todo lo demás son opiniones, son argumentos que el enemigo puede utilizar para corromper lo que es bueno, lo que es malo. Y en estos tiempos en que todo está confundido, ya no se sabe si llamarlo bueno o malo. Ya no se sabe si apoyar y creer o sumarse a eso, porque no se sabe si es bueno o es malo. Es cuando más debemos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús? Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y todas sus palabras están registradas acá. Hoy en día, un cristiano que no lee la palabra de Dios, eres presa de la serpiente. Hablamos mucho de Eva y de Adán y del gran pecado que han cometido. Pero hoy en día, sin la palabra de Dios como base de nuestras creencias, somos presa tan sencilla de la serpiente. Hijos de Dios que creen más que en las creencias de la Biblia, que en las creencias que dejó Dios registradas en su escritura, creen más en leyes, en cosmovisiones, en ideologías. Son tiempos en que los hijos de Dios tenemos que volver a la senda antigua, a la palabra de Dios. Quiero que levanten la mano los que no tienen Biblia. Biblia. No Biblia, no me vayan a sacar el celular. Amén. Y gracias por su honestidad. Y yo quiero que mires alrededor. ¿Quiénes han levantado las manos? ¿Tú amas como Jesús dijo que amemos a nuestro prójimo? El mayor acto de amor es regalarle la verdad a esas personas. Y levántenlas bien, porque para el siguiente domingo les vamos a regalar una Biblia. Eso hizo Jesús. Fue muy claro. Dijo: esto es agua, esto es aceite, esto es negro y esto es blanco. Pero te amo. Y porque te amo, te lo voy a demostrar con mis actos. Jesús no transó con los grises. No estuvo nunca al medio. Nunca quiso ser aceptado por todos. Y eso afirma nuestras creencias. Qué triste, ¿saben? Disculpen. Qué triste es ver que cristianos hoy en día creen más en las creencias de un partido político que en las creencias de nuestro Creador. Y estamos viviendo tiempos de elecciones y donde todos quieren mostrar sus proyectos, sus propuestas. Y algunos partidos han ido más allá, no solo una propuesta de país, sino también un compendio de creencias ideológicas. Yo pregunto, ¿algo puede estar más por encima que lo que Dios te pide que tú creas? Entonces es tiempo de volver a este camino, amados hermanos. Es tiempo de volver a este camino. Es tiempo de volver a meditar en lo que creemos. Porque conforme lo que creemos, pensamos y actuamos. Para tener una base firme y caminar como hijos de Dios en pleno siglo XXI, primero, nuestra fe en Jesús. Segundo, conocer la verdad. Tercero, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya,
Les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya, Dios les va a enviar a otro, al Consolador. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, algo que nos va a ayudar en este caminar es nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios acá en la tierra, que habita en nuestros corazones, Él tiene una misión para con cada uno de nosotros, y es guiarnos a toda verdad. Es enseñarnos qué es la verdad, es guiarnos por el camino de la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo. El momento que tú empiezas a tener comunión y relación con el Espíritu Santo, es como estar en una relación con esa persona que conoce lo que es bueno para ti. Es como acercarse a esa persona que te dice: no tomes esa decisión, no vayas por ese camino, es camino de muerte. No tomes, no emprendas eso, no hagas ese negocio, porque te vas a equivocar, camino de muerte. No tomes esta decisión, no te involucres sentimentalmente con esa persona, porque es camino de muerte. Esa es la función del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos ese privilegio de poder contar con el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence. Papás, ¿alguna vez les han intentado convencer a sus hijos de que no hagan algo porque era malo lo que estaban haciendo? Estoy seguro que todos los papás. Y tu hijo no te hacía caso, y lo que le decías que no haga, eso hacía. ¿No es cierto? O tu cónyuge, no hagas eso, y eso hacía. Y después te lo he dicho, ¿no? Porque todo salió mal. El Espíritu Santo tiene otra función para con cada uno de nosotros, y es convencernos. Es convencernos. Es decirnos: un ratito, está súper mal lo que has hecho esta semana. Está mal, te equivocaste, no debías haber dicho esas palabras, no debías haber ido a ese lugar, no debías haber llamado a esa persona. Y Él nos convence. Y las palabras del Espíritu Santo no son como las palabras de nuestros papás, que entran por un oído y salen por otro. Las palabras del Espíritu Santo llegan a nuestro corazón y nos convencen. ¿Por qué estás sentado acá? Porque el Espíritu Santo te convenció. Yo no te convencí. O alguna vez escucharon, les llamé y les dije: ¿sabes qué? Dios y los milagros y todo, wow. Nunca te convencí. Estás sentado aquí porque el Espíritu Santo te convenció. Has decidido seguir este camino porque el Espíritu Santo te convence y también te guía. Amados hermanos, sin el Espíritu Santo podemos ser afectados en nuestras creencias. Hay religiones que dicen que el Espíritu Santo, que no creen siquiera en el Espíritu Santo. Son ciegos guiando a otros ciegos. Es como venir a este mundo sin una guía. Es como estar en este mundo en el que somos bombardeados con tantas cosas sin una ayuda. Pero Jesús nos ama tanto que tuvo que irse para que el Espíritu Santo viniera con nosotros. Es tiempo, amados hermanos, de que retomemos nuestra relación con el Espíritu Santo. Es tiempo de que volvamos a escuchar su voz. Es tiempo de que volvamos a escuchar su guía. Es tiempo en que volvamos a dejarnos convencer por Él. 3 puntos. Primer punto: la base de tu fe, de tu creencia, tiene que ser Jesús. No cualquier Jesús que andan diciendo por ahí. Ese Jesús, Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por ti y que resucitó al tercer día. Es ese Jesús. Esa es la base de nuestra creencia, de nuestra fe. Que nada te mueva de eso. Esa es la roca, el fundamento. Y sobre eso podemos seguir edificando nuestras creencias. ¿Y dónde está la verdad? ¿Dónde está lo que es bueno y lo que es malo? Acuérdate de mí.
senda antigua, palabra de Dios. Yo recuerdo un pastor, cuando yo empezaba como cristiano, ese pastor me miraba y yo llegaba a la iglesia y el pastor siempre se paraba en la puerta y te miraba y te decía, ¿y tu espada? Ese rato, la primera vez, ¿de qué espada está hablando? ¿No es cierto? ¿Y tu espada? Y todas las veces este hermano mayor nos decía en la iglesia, todos los que entramos, ¿y tu espada? ¿Y tu espada? Hasta que después aprendí, claro, que la espada es la palabra de Dios, la verdad es la palabra. Entonces me compré pues mi primera Biblia, ¿no? Y justo ese día, el primer día que llevo mi Biblia, estaba esperando que el hermano venga a decirme dónde está tu espada para sacar mi espada ese rato, ¿no? Justo ese día no hizo eso el hermano, así que ni modo, pero al final me dejó una gran lección. La verdad es la palabra de Dios. Y ese día se hizo parte de mí y la llevo todos los días donde voy. Le pasaron muchos accidentes, se le echó el jugo, le pasó un montón de cosas. Pero no se trata en sí del libro como tal, se trata de lo que hay en él. Y todo lo que me ha enseñado esta palabra ha quedado vigente. Y pase y venga lo que venga, lo que me ha enseñado es la verdad, lo bueno y lo malo. Así que les animo, amados hermanos, y espero que los sugieres hayan tomado nota de cuántos son, porque les vamos a regalar Biblias. Tal vez no consintamos con tu pecado, tal vez no esperes eso, pero sí vamos a hacer actos de amor contigo y te vamos a regalar la Biblia, la verdad. Y el tercer punto, retoma tu relación con el Espíritu Santo. Retoma tu relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía y el Espíritu Santo te convence. Las palabras del Espíritu Santo llegan a nuestro corazón y hacen que cambiemos de camino. Quiero terminar ya con este caso muy singular, como es el del apóstol Pedro. Y tú sabes, cuando él era discípulo, era realmente una persona con el cual yo me identifico mucho. Porque era de las personas que queríamos mostrarnos delante de Dios siempre bien, siempre excelente. Pero tenía creencias muy distintas. Y siempre delante de Jesús, Pedro reaccionaba y decía: yo voy a estar contigo, no te voy a dejar hasta el fin, al infinito y más allá contigo, Jesús. ¿No es cierto? Pero el momento que Jesús fue apresado para ser crucificado, en ese momento Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús estaba ya apresado en el patio de Anás, el sumo sacerdote, y Pedro mirando, merodeando alrededor de su maestro Jesús, hasta que viene una que trabajaba seguramente con Anás, sumo sacerdote, y lo reconoció y le dijo: Pedro, pero tú eres de ellos, tú seguías a Jesús, tú eres como ellos. Y Pedro: no, yo no, te juro que no. Después vino otra persona: pero tú hablas como Jesús, tú eres uno de ellos. No, te juro que no. Y lo negó 3 veces. Y después de que lo negó, Jesús, que estaba cerca en el patio, lo miró. Y en ese momento Pedro dice que lloró amargamente y se fue. Y se fue y retomó su vida, retomó el camino de su vida como antes. Y volvió a las redes, convenció a algunos otros discípulos y los llevó a seguir pescando. Y bueno, ya pasó Jesús ya está preso, lo crucificaron. Retomemos nuestra vida como era antes. Recordaremos a Jesús como alguien bueno, nos enseñó muchas cosas, pero sigamos nuestro camino en la vida. Y volvió a pescar. Y le empezó a ir mal porque no pescaba nada. Experto empresario, experto pescador, y no pescaba nada. Toda la noche había pescado. Jesús ya resucitó y vino a la orilla y los vio a algunos discípulos y a Pedro, que pescaron toda la noche, cansados, frustrados porque les había ido mal. No distraigan, por favor, les había ido mal. Y Jesús se acerca a la orilla, resucitado, les dice: muchachos, Pedro,
tiren la red en su lado derecho. Hicieron caso y ese rato empezaron a pescar. Fue tremenda la pesca y se dieron cuenta que eso era un milagro. Y Pedro, después de haber visto ese milagro de Dios en su vida, sale del barco, llega a la orilla, se acerca a Jesús, se arregla la ropa y se presenta a Jesús como si no hubiera pasado nada. Para los judíos el saludo es algo muy ceremonial, religioso. Entonces se arregló la ropa, todo, Pedro, y volvió: maestro, ¿cómo estás? Todo bien, no pasó nada, maestro, sigamos adelante. Pero eres el mismo Pedro que negó. Eres el mismo Pedro que decidió dejar todas las creencias que había recibido de Jesús y te presentas como si nada delante de Dios. Y en ese momento Jesús le responde y le dice: Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Segunda vez. Actúa conforme lo que crees. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Actúa conforme lo que crees. Y esto nos enseña una gran lección, amados hermanos. Si creemos en Jesús, tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Y no importa si eres como Pedro. Y te dije que yo me identifico como Pedro, porque yo fui un Pedro que negó a Jesús, un Pedro que pecó, un Pedro que le dio la espalda. Pero cuando volvemos a Jesús, Él nos dice: ok, te perdono, pero a partir de ahora actúa conforme lo que yo te he enseñado. Sabes, en esta mañana hay muchos Pedros que estamos volviendo a Jesús. Hay muchos Pedros que no importa que tal vez hayamos fallado a Dios, hayamos negado, hayamos hecho tantas cosas, pero hoy es el día que Dios ha escogido en el que vamos a volver a Jesús. Y a partir de este día, con nuestra creencia fundamentada en Jesucristo resucitado, con nuestras creencias descritas entre lo que es bueno y lo que es malo, a partir de ahora empezaremos a caminar con el Espíritu Santo. Y a partir de este momento seremos fieles a quien hemos decidido creer y fieles a lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y ese fue Pedro. A partir de ese momento, todo su compilado de creencias se afirmaron en su vida. Y fue ese mismo Pedro que fallaba, que pecaba, fue ese mismo Pedro que fue fiel a Jesús y a sus creencias hasta la muerte. ¿Recuerdan ese pasaje en que Jesús le profetizó y le dijo: ¿quién dicen que son quién dicen las personas que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Jesús se maravilló y le dijo: bienaventurado Pedro, me alegras, Pedro, porque lo que tú acabas de decir es la mayor creencia de nuestra fe. Y en la iglesia primitiva fue el líder de los apóstoles. Esa persona que pecaba, esa persona que fallaba, el momento que decidió permanecer fiel a sus creencias, se convirtió en una roca. Fue el líder de líderes. De él se registran que su sombra sanaba enfermos, de ninguno más. Ni de Jesús se registró eso. Cuando decidió ser fiel a su creencia. Eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos vamos a venir en esta mañana delante de Dios sinceros? Tal vez como Pedro. Te pido que ahí donde estás, te pongas en pie, vamos a orar. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Hoy es un día en el que Dios nos está haciendo volver al fundamento de nuestras vidas. ¿En qué creemos? Hay muchas cosas que hemos aceptado y que han afectado nuestras creencias y que por las consecuencias de nuestros actos nos han hecho saber que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Y Dios viene en este día a tu vida a través de este servicio, así como vino a la vida de Pedro, un hombre que había pecado, un hombre que había fallado.
y nos hace la misma pregunta: si me amas, si crees en mí, haz lo que yo te pido que hagas. Y vas a ser prosperado en tu camino. En todo lo que emprendas te va a ir bien. Habrá bendición en ti, en tu casa, en tus hijos. Porque yo sé el camino que te conviene. Es ancha la puerta y ancho el camino que te lleva a la muerte, al pecado, a la perdición. Pero es angosta la puerta, es angosto el camino. Pero yo te voy a guiar por ese camino, dice el Señor. Tan solo cree en mí. Y cree y haz lo que yo te pido que hagas, dice el Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Pedro se entristeció cuando escuchó eso, porque reconoció que su vida no era coherente, que decía creer en Jesús, pero que sus actos eran otros. Se entristeció porque se dio cuenta que con sus palabras decía que amaba y creía en un Jesús, pero que sus actos eran otros. Y Dios nos está llamando en este día a que reafirmemos nuestras creencias. Y si tu creencia es Jesús como base y toda su verdad, que es su palabra, déjame decirte que en ti vamos a ver una roca, que en ti vamos a ver cambio, transformación, genuino. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre amado, te pedimos perdón, Señor, porque somos muchos Pedros, habemos muchos Pedros en este lugar, Padre amado. Y gracias, Señor, porque estamos en tu casa y queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Queremos pedirte perdón porque tal vez hemos aceptado algunas cosas como verdad que iban en contra de lo que tú decías, Señor. Perdónanos, Señor, porque bajo argumentos de tolerancia, aceptación, inclusión y tantas cosas, hemos tolerado el pecado, hemos tolerado lo que está mal delante de ti, Señor. Hoy venimos, Padre amado, y hoy te decimos, creemos en ti, Jesucristo. Y hoy creemos en todo lo que tú nos has pedido que hagamos. Y ese es el camino que nos conviene. Ese es el camino de bendición que tienes para cada uno de nosotros. Padre, perdona cada uno de nuestros pecados. Y ahí donde estás, yo te pido, te dejes convencer con el Espíritu Santo de todas las cosas que no hemos hecho bien en este tiempo, de todos los pecados que hemos cometido. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Te pido, te dejes convencer. Perdónanos, Señor. Como iglesia venimos delante de ti, como hijos tuyos, como personas que en algún momento dijimos creer en ti. Venimos delante, Señor, y te pedimos perdón. Ahí donde estás, yo te pido que confieses cada uno de tus pecados. Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos pecado de pensamiento. Perdónanos si hemos pecado con nuestras palabras. Perdónanos si hemos cometido hechos que sabemos que te desagradan. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. Hoy pedimos, Señor, venga arrepentimiento sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y que de este servicio salgamos, así como salió Pedro, Señor, renovado, perdonado, justificado, santo. Y ese fue un nuevo comienzo para la vida de Pedro. Y a partir de este servicio, Señor, queremos ser fieles a lo que creemos. Tal vez vamos a tener que ser radicales, Señor. Estamos dispuestos, Padre amado. Hoy se levanta, Señor, una nueva iglesia radical, Señor. Una iglesia que cree en ti, Jesús. Una iglesia que a lo malo le llama malo y que a lo bueno le llama bueno. Una iglesia, Señor,
que se mantiene en el camino antiguo, Señor. Una iglesia que camina por el camino angosto que nos lleva a ti, Señor. Padre amado, hoy desechamos toda mezcla. Hoy desechamos toda corrupción. Hoy desechamos todo aquello que nos ha hecho creer que tan solo ha corrompido nuestra manera de pensar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos a ti. Y hoy inicie, Dios me dice que te diga, hoy inicie un nuevo camino para la santidad en tu vida. Gracias, Señor. Y hoy declaro que todos nuestros pecados nos son perdonados. Y hoy declaro, Padre amado, que inicia en nuestras vidas este camino de santidad. Padre, gracias por todo, gracias por este tiempo, gracias por todas las personas. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea puesta por obra, Padre. Gracias te doy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.